1:25. Bueno, señoras y señores, las AFPs deberían ser la eterna sonrisa. Nosotros los tíos ya debemos ver un horizonte, no estoy hablando de ninguna en particular, estoy hablando de un horizonte en general maravilloso, y sin embargo nos está causando el tema unos quebraderos de cabeza y en algunos casos unas angustias prepsiquiátricas. Hemos traído a un experto, cuya voz ya conocen ustedes. Alberto Friedman es especialista en temas del sistema privado de pensiones. Alberto, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. No, gracias por invitarme otra vez, más bien, Chema. Tú estás todavía muy lejos de la jubilación, pero hay gente que escucha el programa y que en este momento está aterrada, entre otras cosas por estas contradicciones que está viendo, por quién se queda con mi platita cuando yo me voy al más allá. Entonces se está armando un debate terrible, que es, como tú comprenderás, angustiante, ¿no? Es muy angustiante. Porque, sí, claro, si uno piensa, algunos piensan en sus hijos, en sus nietos, etcétera, y ahora se ha creado una situación muy confusa. ¿Qué nos puedes decir, Alberto, por favor? Ya, voy a tratar de aclarar qué pasa en realidad cuando el afiliado, bueno, el pensionista fallece, ¿no? Hay dos posibilidades, básicamente dos. Si es que uno elige una renta vitalicia para jubilarse, el fondo no se hereda. Ya tengas 10.000 soles de fondo o 1.000.000 de soles de fondo, el fondo no se hereda. A menos que elijas un tipo de producto que se llama producto o periodo garantizado, que muy poca gente lo elige porque te paga una pensión muy pequeña. Y ese periodo solamente es de 10 años. O sea, tú tienes que fallecer en esos 10 años para que tu fondo se herede. Pero aún así, solo se hereda si es que no hay beneficiarios. Okay. O sea, es un poco enredado, pero así es. Es decir, digamos, yo estoy casado, soy pensionista, adquiero una renta vitalicia y compro un producto garantizado. Si yo fallezco en esos 10 años desde que me jubilé, mi esposa no hereda, porque es beneficiaria. En todo el resto de modalidades de rentas vitalicias no se hereda nada, absolutamente nada. No se hereda absolutamente nada. Absolutamente nada, porque tú estás comprando una póliza de seguro, sí, pues. Entonces la compañía de seguros te asegura, valga la redundancia, pagarte una pensión. Es una pensión pequeña, claro, menor a la que te paga la AFP, pero te la paga de por vida. Exactamente. Okay. Entonces, eso es básicamente la modalidad de renta vitalicia. Entonces, ¿qué porcentaje de los afiliados a las AFPs estarán en esta condición? Mira, es increíble, pero la mayoría está en esta condición. ¿La mayoría está en esta condición? Sí, el 83%. ¿El 83%? Sí. Es una cantidad abrumadora. Sí. Ahora quiero explicar un poquito cómo funciona en el caso de retiro programado y después vemos por qué tanta gente pasa a renta vitalicia. En retiro programado, el pensionista, si es que él fallece, los fondos tampoco se heredan tal como la gente está diciendo. Solamente se heredan en ciertas condiciones y con ciertos considerandos. Y acá tengo la ley. A ver, y yo, ¿qué condiciones son esas para heredar? Esto está en el artículo 11 del título 7 de la Ley del Sistema Privado de Pensiones. Correcto. Y lo que dice es que los fondos constituyen herencia para todo efecto legal siempre y cuando no quedasen beneficiarios. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Claro. Mi esposa, mis hijos menores de 18 o mis padres que dependen de mí. Entonces, no generan herencia. Pues, o sea, la herencia, como uno la entiende, es, por ejemplo, una casa, uno fallece, los hijos le heredan. Esto no es así. Si yo fallezco, digamos, a los 66 años y mi esposa tiene 55 años, ella va a recibir una pensión que es la mitad más o menos de la que yo recibo. Pero ella no hereda un centavo. Exactamente. Ella no hereda. Ella puede vivir hasta los 90 y no va a heredar. En otras palabras, yo me muero y todavía me queda un saldito o saldote. Exactamente. Un tesorito que tengo ahí. Sí. Entonces yo quisiera en mi testamento decir la plata que tengo en la AFP tal, etcétera, que la va a recibir mi mujer, mis hijos y no sé quién más. Y si no tengo ni mujer, ni mis hijos, ni que sé quién más, la va a recibir el tipo X. Exactamente, sí. No es lo que puedo hacer con mi casa, con mi carro, con mis acciones. Exactamente. O con digamos, el fondo que tengas en el banco, por ejemplo. En el banco, etcétera, o con cualquier otro sistema. Exactamente. No se puede hacer eso. No se puede hacer. No, yo conozco gente que se ha divorciado antes de jubilarse solamente para esto. Para que si el afiliado, si el pensionista muere, los hijos mayores de 18 puedan cobrar toda la herencia. Y entonces lo puedan repartir
con la mamá. Entendido, ¿Me dejo entender? Entendido, por supuesto. O sea, yo he atendido varios clientes que me vinieron de mí, supuesto. donde ya habían hecho eso. O sea, ellos me enseñaron a mí cómo operaron, ¿no? Entonces, en realidad, si bien el espíritu de esto, es que la esposa, los hijos no se queden sin pensión, Sí. es un espíritu válido. El problema es que las pensiones de los titulares son tan pequeñitas Diminutas. y la pensión de la cónyuge es Diminuta, una diminuta al propinita. cuadrado. Vamos a continuar, Alberto, con tu venia, después de los instantes, de los minutos que tenemos, Claro de los que sí. mensajes, segundos que tenemos a continuación. RPP Noticias. Señal de futuro. 1:38. Continuamos conversando con Alberto Friedman, especialista en sistemas privados de pensiones. Para resumir algunas de las cosas que ha dicho, algunos de los titulares que nos ha dado Alberto son los siguientes. Hay que distinguir entre beneficiario y heredero. El grueso de las personas que están, más del 80% creo, corrígeme Alberto, los titulares que le estoy dando al público, no tienen la condición de, no van a poder legar, no van a poder entregar como herencia los fondos que tienen. Y ahora él nos va a explicar por qué es esto y qué se debe hacer con esto. Y si hay remedio para esto o no hay remedio para esto, o todo el mundo que esté escuchando el programa, lo que tiene que hacer es irse a la playa a llorar. Pero vamos a dar pase antes. Ojo que lo que va a decir Alberto es muy importante. Vamos a dar pase antes a algunas preguntas del público. Aló, buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, Chema. Sí, señor. Miguel de Comas. Diga usted, caballero. Una pregunta para el doctor. Si la persona que se jubila en la AFP le calcula sobre la base de 110 años, pero al calcularme sobre la base de 110 años me está pagando menos de lo que nominalmente me corresponde. Entonces ahí se va haciendo un diferencial forzoso. Y sin embargo las AFP toda la vida, la AFP, el gobierno y todos los doctores dicen que esa plata es nuestra, es de nuestra propiedad. Sí, señor. ¿Por qué tienen ellos que disponer libremente de esos montos así y no me pagan el monto correspondiente? Ese diferencial, ¿por qué? Sí, muy bien. Alberto, por favor. Bueno, lo que pasa, ese es el efecto de las tablas de mortalidad de 110 años y el efecto de las probabilidades que son asignadas a cada edad de esa tabla. Lamentablemente, así es la ley. Lo que yo creo que debe hacer, esa es mi opinión, lo que debe suceder es que haya competencia. Es decir, que no se cambien las tablas, que se mantengan tal como están, pero que se abra la competencia a las entidades financieras. De tal manera que ese señor que nos acaba de llamar pueda llevar su dinero a una entidad financiera que le va a pagar una mejor pensión probablemente que la AFP. Y con eso se soluciona el problema. El tema es que no hay esa libertad y no sé por qué. Y no sé por qué. ¿Por qué? Bueno, en realidad no me atrevería a decir por qué. Yo solamente estoy describiendo una situación. Lo que es. Lo que hechos. es. Cómo son los hechos Sí. y cómo es la ley. Exactamente. ¿Hay que cambiar la ley? Hay que cambiar la ley porque si tú quieres dar competencia, tienes que cambiar la ley. La ley. Enseguida vamos a ver en qué aspectos se debe cambiar la ley. Otra consulta en la línea telefónica. Aló, buenas tardes. Aló, ¿Su buenas nombre y de tardes. dónde nos llama? Nancy Aquino, hablo desde Chosica. Dígame. Mi consulta es, yo tengo a mi abuelito que ya tiene 100 años. Hace 2 años yo vengo tramitando su pensión. Él es casado. Su pareja con la que estuvo lo dejó a los 2 meses de casado. Ahora, se ha buscado por la RENIET el acta de defunción y no hallo yo su acta de defunción de la señora. Y no puedo yo tramitar su pensión de mi abuelo. ¿La señora está en la ONP o en la AFP? ONP? En la FP. ¿En la AFP? Sí, mi abuelo tiene su dinero acumulado allá en la AFP. La última vez que lo llevo en silla de ruedas y tampoco se compadecieron por eso. No, pero eso es otra cosa. Vamos a ver. Sí. ¿Él tiene un fondo en una AFP? Sí, él tiene un descuento por la AFP. Ya. El año pasado, cuando he ido con él 2 veces, la señorita me dijo que no se puede tramitar por lo que el señor está casado y yo tengo que mostrarle el acta de defunción. Le expliqué que la señora lo dejó a mi abuelo a los 2 años y he buscado por la RENIET su acta de defunción y no aparece la señora. ¿Pero por qué tiene que intervenir la
la señora y la defunción de la Es que señora. su DNI de mi abuelo, perdón, su DNI de mi abuelo figura como casado. Y la AFP no me puede, no me puede tramitar su jubilación porque está casado. Bueno. ¿Y no usted no tiene acceso al acta de defunción? No, me he ido a buscar en la RENIET, he pagado el monto y no aparece la señora. O sea, la señora está como, no sé si habrá fallecido porque mi abuelo ya tiene 100 años y mi abuelo ahorita está hemiplegio. Bueno, gracias por la consulta. ¿Alguna? Lo que pasa, no entendí bien si es que el señor está, bueno, me imagino que ya está jubilado. En ese caso, si no tiene el acta de defunción, bueno, no tiene cómo probar que la... No puede probar el fallecimiento de la cónyuge. Sí, son efectivamente, digamos, rigideces de la ley que realmente no sabría qué decirle a la señora que puede hacer. Hay varias paradojas en toda la historia que nos estás contando, que nos alarma bastante, Alberto. Una es el tema de la distinción entre beneficiarios y herederos. Sí, así es. Que en el lenguaje común, mucha gente asume que es lo mismo. No, por ejemplo, no es lo mismo. En el caso de esta señora que no se tenía el acta de defunción, ella dejó un beneficiario. Si es que ella era la jubilada, no el abuelo. Pues el acta, efectivamente. El abuelo, el esposo era el beneficiario, ¿no? Si es que él era el jubilado, el esposo sería el beneficiario. Exactamente, así es. Más no heredero. No heredero. No heredero. El otro aspecto paradójico de toda la historia que nos estás contando es que más del 80% de las personas que están en la AFP han elegido una modalidad de renta que aparentemente no les conviene. ¿Cómo ves eso? ¿O estoy exagerando? No. Es correcto. O sea, le conviene solamente un pequeño porcentaje de la población y eso se ve caso a caso. Pero a la gran mayoría le conviene dejar el dinero en la AFP porque la AFP sigue pagando una rentabilidad. Se supone que debe seguir pagando una rentabilidad. Variable, por supuesto. Es variable. De acuerdo al mercado, a las inversiones, en fin, al talento del gerente de la AFP. Exactamente. Por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿a quién le conviene, a qué personas les convendría migrar a unas rentas vitalicias? Solamente a aquellos escépticos que no creen que la AFP puede dar una rentabilidad. Y que prefieren elegir la seguridad. Exactamente. Mi platita poca, exactamente, pero que me caiga todos los meses. Ojo que si mi pensión en la AFP es 1.000 soles, en la renta vitalicia es 700 o 800 soles. Siempre es 30% o 20% menor. Siempre. Claro. Entonces, y la mayor parte de la gente apuesta por esta. Sí, porque se le asusta. Yo he visto muchos casos de clientes que se le asustan y se les dice que la AFP no va a dar buena rentabilidad, que su fondo se va a acabar, que va a ser confiscado como sucedió en Argentina. Básicamente esos son los tres argumentos que yo siempre escucho. Claro. Entonces, alguien que sepa que la bolsa va a ir muy mal o que las AFPs van a invertir muy mal en los siguientes años, entonces él sí le conviene una renta vitalicia. Para que esté tranquilo, pues, ¿no? Por tranquilidad. Sí. Consulta. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? Gracias, Chema. Le llamo de la ciudad de Huancayo, Juan Carlos. Sí, señor. Mira, esta imposición que ha significado de las AFPs para los trabajadores y luego los jubilados, como ha sido una imposición, y aquí definitivamente hay malas intenciones, el Congreso de la República debe seccionar la derogación total de estas AFPs y devolverse todo el dinero a cada uno de los aportantes. Bueno, muy bien, que es una idea tremenda. Claro, mira... Es una bomba atómica. Es una hecatombe. Que se lance una bomba atómica, sí, propone este caballero. Es una hecatombe. Lo que yo creo que hay que hacer es lo siguiente. Mira, ahora, ¿por qué la gente no cree en las AFPs? ¿Por qué no hay cobertura? Básicamente es porque te descuentan el 10% de tu sueldo. Sí. Ya. No tiene ningún sentido que te descuenten el 10% de tu sueldo. Porque si te descuentan el 10% de tu sueldo, mucha gente no puede vivir ahorita. Sí. No solamente que no va a tener vejez, sino no puede vivir ahora. No puede comprar una casa, no puede pagar una enfermedad, no puede pagar por el sueldito que gana. Exacto. Entonces, ¿qué se propone? Que la gente aporte sobre un tope mínimo, que puede ser una remuneración mínima vital. Es decir, tú aportas obligatoriamente 100 soles al mes. Y el que quiere aportar más, si cree que la AFP le da una buena rentabilidad, pues aporta más y va a recibir una mejor pensión. Pero no debe obligarse a nadie a aportar más de 100 soles, que es el aporte sobre una remuneración mínima vital. Eso significa reformar la ley. Eso significa reformar la ley, reglamentarla. Reglamentar la ley. Reglamentar la ley. Y te digo, esto es puede sonar una cantidad pequeña, pero no es así. Si tú aportas 100 soles entre los 20 años y los 50 años, o sea, 30 años, tú te jubilas a los 65 con 750 soles. 750. De por vida.
Última llamada que podemos atender. Aló, buenas tardes. Su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes, soy Sandra de Huaral. Diga usted. Quería hacerle la consulta al señor en el sentido de que, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estoy separada de mi esposo, tengo un hijo. Mi ex esposo ya está nuevamente casado, tiene 2 hijos más. Claro, por civil, no por la iglesia está casado actualmente, porque yo sí civil y religioso. ¿Cómo sería en ese caso el aporte de lo que le corresponde a los hijos con respecto a la AFP? Si la afiliada se jubila, los hijos son beneficiarios. Hasta que cumplan 18 años, ella se haya divorciado o no, son sus hijos. Ellos siguen siendo beneficiarios hasta que cumplan 18 años o terminen sus estudios. Clarísimo. Bueno, entonces vamos a tener que ir cerrando esta secuencia tan interesante y polémica también, porque seguramente esto va a levantar una serie de comentarios, pero se está diciendo muchísimo de que no se preocupen, el suelo está parejo, esto se va a heredar. Tú estás diciendo que sí se preocupen, porque esto no se va a heredar. Solo se hereda una pequeña parte. Se hereda una pequeña parte, o sea, se hereda con ciertos considerandos, no se hereda a secas. Entonces, es muy diferente. Cuando uno dice se hereda, estás generalizando a todas las situaciones. Y eso no es correcto, porque la ley que he leído hace un rato no lo dice así. De hecho, no hay una sola persona, viuda, que herede el fondo. No lo hay. Porque es beneficiaria, no heredera. ¿Qué pasa si en este momento llama una persona? Yo sí heredé. ¿Es posible esa llamada? Bueno, si la persona heredó, quizás hay un caso excepcional que es cuando... Excepcionalmente, sí, te lo digo, yo lo he visto una sola vez. ¿Tú lo has visto una sola vez? Sí, que es cuando la persona... ¿Y cuántos años llevas trabajando en esto? Bueno, un par de años, soy joven todavía. Pero solamente una vez. Sí, pero no aplicó la ley de SPP. Es porque esta persona, el cónyuge, recibía pensión por SSTR. Exactamente. Solamente en ese caso lo vi. Pero es por un caso excepcional. Excepcional. Alberto, gracias. No, gracias por a ti, haber estado en el programa. Muy buenas tardes. Alberto Friedman, especialista en AFP, sistemas privados de pensiones, con una serie de aspectos de los que normalmente no se está hablando, aunque ahora se está hablando polémicamente de esto y más. Nos tenemos que ir rápidamente a unos mensajes importantes. Regresa de inmediato la segunda edición de la rotativa del aire por RPP Noticias.